Ya. Dejemos entrar a las personas. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Queremos agradecer al que estén hoy día con nosotros. Eh, Hemos organizado, ¿no es cierto?, esta actividad a través de el programa de negociación y el diplomado de gestión de conflictos, negociación y mediación de nuestra universidad, el cual también, ¿no es cierto?, conlleva un diplomado para que ellos opten en el tema de mediación familiar. Y dentro de esa temática el año pasado surgió en las clases que tuvimos, en que hizo clase precisamente Pamela, hizo Espinosa, y también hizo clase el profesor Pulgar, cómo poco a poco va apareciendo el niño como sujeto de derecho y como interviniente en el proceso de mediación. Es por eso que este tema que nos quedó ahí, ¿no es cierto?, un poco pendiente y que creemos que vamos a poder seguir desarrollando todo el año, más aún con las normativas que actualmente se han dictado, por ejemplo, en responsabilidad penal adolescente, ¿no es cierto?, responsabilidad penal juvenil. Es por ello que, a nombre entonces de la Universidad Católica, de la Escuela de Derecho, que nos permite y patrocina estas actividades que realizamos en negociación y mediación, como también saludar muy especialmente y agradecer la presencia de la profesora Pamela Espinosa. Ella igual se va a presentar, pero Pamela actualmente es coordinadora del Centro de Mediación de la Corporación de Estancia Judicial, es magíster en negociación y ha tenido la gran posibilidad de participar activamente, tanto en la práctica como con ideas y aporte intelectual, en lo que ha sido la reforma, ¿no es cierto?, penal juvenil. Así que muy bienvenida, Pamela. Veo muchas exalumnas, a las cuales les agradezco y les doy la bienvenida. Les cuento que Felipe Pulgar se va a integrar un poquito más adelante porque le coincidió con un pleno, así que va a estar un rato con nosotros y ahí va a continuar con la Academia Judicial. Y también saludar, veo otras caras, pero está la presidenta del Colegio Mediadora, ¿no es cierto?, Varinia Penco, exalumna nuestra, que ha hecho una gran labor también, ahí saluda como presidenta del colegio, llevando la mediación a los distintos rincones de la sociedad chilena, como también poco a poco conversando con la comunidad internacional, especialmente latinoamericana. Así que bienvenida también, Varinia, y gracias por estar. No sé si se me escapa algo, Pamela, antes de empezar, ¿no?, que tú quieras agregar, y empezamos. No, quiero agradecer la presencia de todos y por supuesto, Marcela, la oportunidad de poder conversar desde, de alguna manera, desde la teoría de la mediación, pero también desde la práctica. Y en el fondo hacer este espacio un espacio de encuentro masivo, entretenido, participativo, donde todos nosotros, me imagino los que estamos acá, ya tenemos una pasión por ese oficio. Gracias, Pamela. Y dentro de esa lógica, si ustedes ven en el Zoom, vamos a después contemplar preguntas, cada una puede activar su micrófono, dentro de la logia, ¿no es cierto?, todas podemos dialogar. Las exposiciones, por eso las tenemos planteadas 10, 15 minutos, como también, ¿no es cierto?, la adecuación de la pantalla la pueden generar ustedes, en cuanto, ¿no es cierto?, a poner más grande o más chico cada uno de los recuadros, según sea su interés y conveniencia. Dicho esto, voy a comenzar yo en esta oportunidad, atendido que Felipe que actualmente se desempeña como ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, el profesor Felipe Pulgar, y también, ¿no es cierto?, fue mucho tiempo juez de familia en Viña del Mar y hace clase constantemente en estas materias en la Academia Judicial y en otras universidades y también en nuestro diplomado.
Lo que a mí me correspondía ahora hablar era del niño, niña o adolescente en la mediación. Voy a contar brevemente cómo está tratado este tema, voy a verla ahora también, con el objeto después, si se integra Felipe, nos dé la visión más global de el niño, niña y adolescente, el derecho a familia, centrado fundamentalmente en lo que es el interés superior del niño y cómo lo ha ido entendiendo hoy día en el área sociojurídica. Y posteriormente Pamela, ¿no es cierto?, nos va a contar la novedad en cuanto a la nueva ley que se dictó hace muy poquito, específicamente el tratamiento de la mediación penal. Dicho esto, voy a compartir. También veo a la secretaria del Colegio de Abogados, a quien también saludo, de la secretaria de Abogados del Colegio de Abogados de Valparaíso. Bueno, cuando hablamos de familia en Chile, digamos, es raro que las normas definan en nuestro país o den algunas definiciones de algunas instituciones. Solo la ley, ¿no es cierto?, que modifica y crea el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, en ese sentido modifica porque le agrega al Ministerio de Desarrollo Social la nomenclatura y la familia, que no es menor, da una definición de familia, en mi opinión, una definición bastante actual, porque recuerden que en Chile se discutió bastante esto de cuál podía ser una conceptualización de familia, para no aludir a la que tradicionalmente se entendía por núcleo familiar. Señala la ley que es el núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, simplemente un vínculo afectivo. Es muy importante el vínculo afectivo, pero simplemente en cuanto que no hay una exigencia normativa de algún contrato, de alguna institucionalidad. Por vínculos afectivos de parentesco de pareja en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Yo creo que es una definición bastante acorde a los tiempos. ¿Qué pasa con nuestra normativa más global en Chile? ¿Existe un reconocimiento constitucional? Sí. La actual constitución vigente señala que el artículo 1º, inciso 2, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero ahí cabía la pregunta después, ¿qué tipo de familia? ¿Qué familia? Pero ya vemos que la ley, ¿no es cierto?, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, busca aportarnos con una conceptualización. Posteriormente, las garantías constitucionales, se señala que la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. Un reconocimiento a la familia en general y podríamos relacionarla con el concepto anteriormente. Nos vamos ya a la ley 19.968, que es la que viene a regular con mayor detalle que las normas anteriores, sin perjuicio de los reglamentos que existen al respecto, la mediación familiar. La ley nos señala un concepto de mediación que ustedes todos deben conocer posiblemente, y yo creo que una de las virtudes que tuvo al definirlo es que dio también una definición amplia, aplicable no solo a materias de mediación familiar, sino a todas áreas del derecho donde actualmente nos encontramos con mediación. Lo leo: al sistema de resolución de conflicto en que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador o mediadora, ayuda a las partes a buscar por sí mismo una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdos. Ahí podemos detenernos en el análisis, pero no es la idea hoy día. Hay una definición que la hemos puesto en clase, que a mí me gusta mucho, de Leonard Marlowe, que escribe mucho sobre mediación, y él señala procedimiento imperfecto que emplea una tercera persona imperfecta para ayudar a dos personas imperfectas a concluir un acuerdo imperfecto. Es decir, a mí me gusta mucho porque creo que lo que busca es recordarnos nuestra calidad de seres humanos, ¿cierto? Que hacemos un esfuerzo por dialogar, hacemos un esfuerzo por buscar acuerdos frente a un conflicto, gestionar nuestro conflicto, pero la perfección aún está lejos. Sabemos que también en nuestra legislación actual, en materia de familia, existe una mediación obligatoria, prohibida y voluntaria.
No me voy a detener mayormente en ella porque la idea es llegar al niño en la mediación, pero sí les diría que en la obligatoria todos sabemos que es alimento, cuidado personal, relación directa y regular. Prohibida aquellos derechos que no son disponibles, especialmente todo lo irrenunciable y todo lo que guarda relación con el estado civil de las personas. Y voluntaria, todas aquellas que no se enmarque dentro de las prohibidas y tampoco, ¿no es cierto?, sea obligatoria. ¿Qué queremos entonces vincular? Quiero el día de hoy ver cuándo traigo al niño a la mediación y cómo vinculo el interés superior del niño, que vamos a ver que es un principio que recoge no solo la legislación de tribunales de familia, sino también la mediación, con esto de traer al niño a la mediación, niño, niña, y ser escuchado. Ya la ley 19.968 dice que un procedimiento, en los procedimientos que se ventilen ante los juzgados de familia, debe tenerse presente el principio de colaboración. Buscar alternativas, dice el artículo 14, orientada a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando soluciones acordadas por ellas. Se privilegia en materia de conflictos familiares los sistemas no adversariales y en el 16 de la ley 19.968 consagra también el interés superior del niño o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El interés superior del niño, niña y adolescente y su derecho a ser oído son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. ¿Quiénes son niños, niñas y adolescentes para la ley nacional? Todo ser humano que no ha cumplido los 14 años, niños y adolescentes desde los 14 años y hasta que cumplan los 18 años de edad. Se va a detener más en este tema el profesor Pulgar, que me indica que ya está terminando el pleno, y sí señalar que en esta Convención del Derecho del Niño, suscrita y ratificada en el año 1990, significó un cambio importante en nuestra legislación, que vamos a ver algunas instituciones en las cuales esto se manifiesta con claridad. Pero sí, para la supervigilancia, el cumplimiento de esta Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, existe en las Naciones Unidas un Comité de Derechos del Niño. Y dentro de ello ha tomado mucha relevancia la Observación General número 14, que la nombran distintos autores, porque es la que viene a plasmar cuál sería la amplitud que tendría este concepto de derecho del niño, derecho del niño en cuanto a interés superior del niño, niña, adolescente, y cómo debe tenerse presente tanto en los tribunales, en las mediaciones, en los procedimientos administrativos, en los procedimientos universitarios. Señala que es un derecho sustantivo, en cuanto dice que es una garantía de aplicación directa, debe tenerse presente al momento de interpretar la norma y incluso debe pasar a ser una norma de procedimiento. Debe fundarse o explicarse cómo se consideró. Yo recuerdo que en algún momento el mismo profesor Pulgar y el profesor Carreta también nos recordaba que en estricto rigor, de acuerdo a esta opinión consultiva del Comité de Derechos del Niño, debían los fallos fundarse. ¿Cómo se había considerado el interés superior del niño? No siempre se hace, pero alguien podría reclamar el cumplimiento o no de esta convención internacional en virtud del principio de la convencionalidad, que no lo vamos a ver ahora, pero se los menciono. Vamos llegando. Entonces tenemos el concepto de familia y Ministerio de Desarrollo Social, la Constitución que lo reconoce, tenemos que se hace cargo de la mediación familiar, la ley 19.968, buscando la colaboración entre las partes, buscando con claridad la aplicación de dos principios, el interés superior del niño y el derecho a ser oído. Ya sabemos, muchos de los que estamos aquí ya están en mediación trabajando y saben al respecto, que son principios la igualdad, la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad, opiniones de terceros, como principios de la mediación, pero nos interesa detenernos en el que tengo remarcado, ¿no es cierto?, que es el interés superior del niño, niña, adolescente. Lo primero, esta afirmación que siempre es una decisión traer al niño a la mediación. Sí vamos a ver en qué situaciones
en qué contexto, en qué casos se puede traer el niño a la mediación y quién decide si es que el niño viene o no viene a la mediación. El interés superior del niño, como principio de la mediación ya, establece en el artículo 105, letra E de la 19.968, que en el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se tome en consideración el interés superior del niño, niña, adolescente en su caso, pudiendo citarlos solo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. Es decir, esta apertura que vemos en la convención no se ve, en mi opinión, reflejada de la misma manera en la mediación familiar. Solo se va a poder citar si se considera que su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. Si vamos al artículo 12 de la Convención, consagraba también con claridad este derecho a ser oído, que garantiza que el niño que está en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, en todos los... perdón, ahí me estaban comunicando que ya se está integrando el profesor Pulgar. Que se expresen libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del mismo. Es decir, lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo progresivo del niño, se me fue el término que acuña en ese sentido el profesor Sillero, pero es lo que vamos a ver en relación de su madurez y edad, cuál va a ser la participación que va a poder tener. Con tal fin, entonces, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento y la ley nacional. Así, aparte de la ley de tribunales de familia, si vamos al tema procedimental, el artículo 227 del Código Civil y la normativa que en el Código Civil está sobre cuidado personal y derechos y deberes del padre, establece que en todo caso para adoptar sus resoluciones, el juez atenderá como consideración primordial al interés superior del niño y tendrá debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y su madurez. Es decir, le da, ¿no es cierto?, aplicación tanto al derecho a ser oído como al interés superior del niño, niña, adolescente, que en este minuto no lo definí, pero sí, si ustedes ven el 222 del Código Civil o el artículo segundo, la ley 20.084, se establece que el interés superior del niño siempre debe tener presente y que guarda relación con tomar aquellas decisiones que favorezcan el desarrollo integral del niño, niña, adolescente, tanto en el plano espiritual como en el plano material, tendiendo a tomar medidas que incentiven el desarrollo del niño, adolescente. Pero vamos llegando entonces, volvemos al artículo 105 y nos dice que solo puede citar cuando la presencia sea estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. El mediador o mediadora, si considera que es indispensable la participación del niño, no puede llegar y llamarle y citarle a la mediación. En virtud de instructivos que rigen en materia de mediación familiar en el Ministerio de Justicia, es necesario que se cuente con la autorización de los padres del niño, niña o adolescente o de quien le represente legalmente para que éste pueda ser llamado a la mediación. Es decir, aquí no habría una aplicación, a mi juicio, directa de la Convención del Derecho del Niño, en cuanto que si ustedes vieron, el juez puede llamar libremente al niño y obligarle a comparecer. En cambio aquí, el mediador debe darse esta situación, yo diría, excepcional, estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación y además debe contar con la autorización de las personas, ¿no es cierto?, que detenten su cuidado personal. Hablábamos ayer con Pamela, hablando también de la ley penal adolescente, y veíamos que, claro, en la ley de responsabilidad juvenil, el que es dueño del conflicto ahí, el que realizó el acto, es el niño, niña, adolescente.
En cambio aquí es un conflicto en el cual el niño se ve inmerso, niño, niña, inmerso, pero es un conflicto que se podría señalar que aún es de los padres en una mirada adultocentrista que al día de hoy tenemos, la cual trata Caterina Valdebenito, Catherine, que es una trabajadora social, muy bien en un artículo, ella presencia en los niños y niñas en la mediación familiar en Chile, que le invitamos a ver. Por eso ella dice que relevancia traer al niño, niña a la mediación. Primero, queda claro que se le reconoce como un sujeto de derecho en el evento que así se haga. Segundo, implica una mirada democratizadora y más participativa de la familia, y eso a la vez consideran ellos que irradia hacia la sociedad. Y ahí también, al reconocer esta mirada más democratizadora y esta irradiación hacia la sociedad toda de esta nueva visión de familia, yo diría menos autoritaria que a lo mejor la que tradicional tiene, también conversa bastante bien con lo que vamos a ver más adelante con Pamela en justicia restaurativa. Sí quiero señalar que tanto Marínez Suárez, a quien cito aquí, a Macarena Vargas, Cárdenas, son partidarios de que el niño concurra a la mediación con autorización de quienes tengan su cuidado personal. Ellos consideran que el llevarla a la mediación sin tener como el apoyo de aquellas personas que tienen su cuidado personal hace que él pueda tomar decisiones que en definitiva no pueda cumplir o que le dejen, ¿no es cierto?, excluido de su grupo familiar. Esa es la postura imperante hasta hoy día, pero no cabe duda que algunos la podrán discutir, porque el niño sí se ve afectado también al momento, ¿no es cierto?, de que es partícipe de este conflicto familiar, que obviamente parte por la disputa entre los padres, son ellos quienes si no recurrirán posiblemente al tribunal en la mayoría de los casos, pero así está conceptualizado y reconocido al día de hoy en nuestra legislación nacional. ¿Qué importancia tiene entonces traer al niño a mediación? Otras más allá de sujeto de derecho, esta mirada democratizadora personaliza al hijo, posibilita que dé su opinión, se ven mutuamente, permite ver las auténticas necesidades del hijo y tener una visión completa del sistema familiar, añadiendo nuevas noticias, nueva información a la mediación. Aquí quiero detenerme, y ya voy terminando, que en el número 4 que dice permite ver las auténticas necesidades del hijo, aquí también hay una discusión que se dice, bueno, si se cita al niño, se le va a citar para qué y en qué condiciones. Algunas condiciones de carácter material las vamos a ver en una transparencia posterior, una diapositiva posterior, pero aquí se discute, ¿se le cita para participar en la mediación o para conocer qué piensa, qué le interesa, para entrevistarle y que le aporte mayor información? Por regla general, los autores también son partícipes, y yo también, en cuanto a que los niños, niñas se les invite para conocer. Por ejemplo, si están regulando un derecho de visita, ¿qué hacen ellos los días sábados? Para conocer qué colegio les queda más cerca, que den mayor información. Pero la gran discusión de quién va a tomar la decisión por regla general, no conozco situaciones distintas, aún queda radicada en los adultos que tienen el cuidado personal. Y eso va en concordancia con la regulación actual que se tiene al respecto. Es decir, que si vamos a citar al niño, niña, adolescente a la mediación, nosotras como mediadora, debemos programarlo de antemano, haberlo conversado con los padres. Pero antes de eso, de haberlo conversado con los padres, es necesario que nos capacitemos para tratar con niños, niñas o adolescentes, convenir posteriormente ya capacitado la presencia del hijo con los padres y el mediador. Al respecto existen instructivos del Ministerio de Justicia, y tener presente, y esto en derecho de familia y en todo lo que guarda relación con la convención siempre está muy presente, tener presente edad, madurez y protagonismo del hijo. Yo dirigí una tesis sobre los niños en la mediación, ya voy terminando, entrevistamos aproximadamente 12 mediadores, fue cualitativa, no cuantitativa, y menos del 1% había llamado niña o niño adolescente. Y los que habían llamado en general niños o niñas eran todos entre 4 a 10 años, no habían llamado a nadie con menos de 4 años. E incluso se dice que debemos definir el lugar de la entrevista con el objeto de que sea un lugar neutro.
Entonces, ya capacitados, programando de antemano, debemos acordar con los padres si ellos quieren estar o no durante esta entrevista, incluso de los autores, ya saltan la palabra sesión de mediación, si nos vamos a entrevistar solo con el niño o con el niño con los padres. A mí me parece interesante entrevistarse solo con el niño porque podría aportar algo que no quisiera decir delante de todo. Hay que tener la capacidad de ver cómo se maneja esa información. También cómo se procederá, si es más de un hijo, se va a reunir a todos o solo a alguno, y acordar con los padres qué rol y comportamiento van a tener ellos durante la entrevista, objeto que no se peleen, que nos pongamos de acuerdo, cómo lo vamos a conducir, y muy importante, considera sobre todo María, que cuál será el mensaje final, cómo cerrar. Ellos participaron para dar información, para aportar a esta solución, a este conflicto familiar, en esta mirada democratizadora, pero no para decidir. Finalmente, tiene riesgo la intervención, sí, involucrar demasiado a los hijos, no buscar que ellos tomen partido, no generar tensiones con los progenitores, e incluso se puede llegar a dar que haya padres o madres o cuidadores que se retiren de la mediación por sentirse descalificados. Es decir, que planteo que existe hoy en Chile, que dice nuestra ley de tribunales de familia en el tema de mediación e interés superior del niño, niña, adolescente, cómo lo vinculamos con la Convención de Derechos del Niño y cómo también lo debemos vincular dentro de ella con el derecho al niño a ser oído, cómo existiría esta restricción, pero no obstante existiendo esta restricción, al momento de querer traer los niños a la mediación, cuáles son los cuidados que debemos tomar y cuál es la importancia que tiene que ellos intervengan. Sobre esto aún hay debate, incluso hay mayor debate sobre la incorporación de un representante distinto de los padres para los niños en la mediación y que los asesore, converse con ellos en forma directa. Así, puedo ya terminando señalar que si bien el niño pasa a ser sujeto de derecho, y aquí nos va a explayar a ese respecto y los avances que han habido el profesor Pulgar, la antigua ley de menores, 10.618, como la Constitución política no hace referencia aparte al niño, niña, adolescente. Hablan de las personas, ¿no es cierto? La Constitución asegura a todas las personas. Y en ese sentido hay grandes avances tanto en la legislación de derecho a familia, de responsabilidad penal juvenil, lo que guarda relación con mediación, en cuanto a tener como finalidad, ¿no es cierto?, como guía, el proteger y tener siempre presente el interés superior del niño, niña, adolescente, en los términos que le he mencionado, y por ello destacamos que tanto la ley 19.968, que crea los tribunales de familia, lo incorpora dentro de los principios generales y rectores de esta ley, como también es conceptualizado y se define en la ley 20.084, que dice que el interés superior del adolescente, en este caso, se debe tener en consideración todas las actuaciones judiciales administrativas relativas a todo tipo de procedimiento. ¿Y cómo se expresa? Se expresa el reconocimiento y respeto de sus derechos reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre el Derecho del Niño, Niña y Adolescente y en los demás instrumentos internacionales ratificados y vigentes, ¿no es cierto?, hoy día en nuestro territorio nacional. Eso es lo que yo podría aportar en cuanto al tratamiento de el niño, adolescente en mediación familiar y la decisión e importancia que tiene el invitar a un niño a mediación y ver, ¿no es cierto?, si lo va a invitar a una sesión, a una entrevista y todos los aspectos que hemos revisado que les pueden aportar a aquellos que estén ya pensando en invitar a niños o niñas a la mediación, pero queda claro también que un camino que estamos comenzando, por eso la actividad de hoy, en el cual debemos capacitarnos e ir conociendo cada día más cómo se da en la práctica y qué dice nuestra legislación. Hasta ahí llegaría yo. Parece que el profesor Pulgar ya está, se ha podido integrar. Y acá estoy, Marcela. Buenas tardes. Gracias, Felipe. Bueno, ministro, sabemos que está haciendo un esfuerzo grande, salió del pleno, un rato más
ya tiene que ir a hacer clase a la Academia Judicial, así que le agradecemos. Y queríamos, ¿no es cierto?, escuchar de usted cómo ve usted esto del principio de interés superior del niño y adolescente, desafíos actuales que ve en la legislación, aparte, ¿no es cierto?, de lo que al día de hoy yo puedo mencionar en mediación, y Pamela después va a cerrar con responsabilidad juvenil adolescente. Gracias, Felipe. No, gracias. Gracias. Primero, saludo a todos, todas. Agradecerles la posibilidad de reunirnos siempre en estos espacios relacionados con familia, con infancia. Cuando Marcela me comentaba la idea de hacer este diplomado y que se hayan sumado tan en corto tiempo tantas personas, habla en la práctica, ¿cierto?, de la persistencia, un interés en adquirir un conocimiento que en familia todos sabemos que es tan dinámico, ¿no? Cada vez que uno tiene una teoría, surge una nueva, que no necesariamente desecha la anterior, sino que más bien la complementa, nos da una mirada distinta. Las familias no todas se estudian desde una sola teoría, sino que es bueno tener, ¿cierto?, ahí un continente de información bien relevante. Como es un tiempo muy cortito, ¿cierto?, y tengo después un compromiso a las 3 en la Academia Judicial, quisiera detenerme, yo diría que en un par de ideas que después en algún minuto podremos con mayor precisión desarrollar. Lo primero tiene que ver con un poco lo que decía la profesora anteriormente respecto al reconocimiento en nuestro país de la condición de sujetos de derecho de los niños. No es muy difícil reconocer, pero por cierto que triste lo es, que los niños hasta hace 20 años a la fecha seguían siendo parte de la propiedad del padre de familia, ¿cierto? El pater de familia, concepto por lo demás tremendamente machista, ¿no? Porque se adquiere la preponderancia del sujeto masculino en una relación sin pensar qué ocurre con las parejas homosexuales donde existan dos mujeres, en fin, o cuando, lo que ocurre en muchos casos en nuestro país, cuando se trata de familias uniparentales con predominancia de la mujer, ¿no? Dicho eso, los hijos seguían estando susceptibles de ser castigados, ¿cierto? Que es un concepto que proscribe bastante situación física respecto a los niños. No existía competencia especializada en materia de justicia de familia. Los jueces de menores en general, ¿cierto?, no tenían mayor, diría yo, competencia ni conciencia en torno a la necesidad de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en los procesos que a ellos les afectaran. Y cuando uno cruza esta información que ustedes podrán ratificar con la simple mirada histórica de nuestro país, lo que ocurría 20 años a la fecha hasta ahora, la convención ya existía. La Convención de Derechos ya estaba dictada, el año 89 se dicta por las Naciones Unidas y Chile la ratifica el año siguiente. Y lo que yo siempre comparto con los alumnos de pregrado, que es una visión un poco irónica, pero que es cierta, la ONU plantea, ¿cierto?, la convención, la ofrece a los países, Chile agarra los pasajes, sale corriendo, la mejor pinta de peluquería, las fotos, etcétera, salen las fotos, buena champaña, en fin, pero llegaron a Chile y guardaron la cuestión en un cajón y aquí nunca firmó la convención y no pasó nada. Prueba de esto, ¿cierto?, que Chile hoy día sigue siendo uno de los países a nivel internacional más sancionados por incumplir la convención, porque se nos olvidó la parte más importante, que no es la foto, ni el sanguchito, ni el contacto con la gente de las Naciones Unidas, es traer la convención como texto ratificado por Chile a nuestra realidad nacional y adecuar nuestra normativa a los parámetros que la convención impone. Por lo tanto, si la convención impone que el interés superior del niño es un parámetro esencial, habrá que considerarlo en todos los asuntos que a un niño, niña o adolescente le pudieran afectar. Si se establece en el artículo 12 que los niños pueden pueden participar porque tienen derecho a ser escuchados en todos los procesos que a ellos les pudieran afectar, no es el adulto quien decide ni cómo ni cuándo, sino que es el niño quien en la práctica puede ejecutar este derecho. La convención habla, ¿cierto?, de una representación judicial. Los niños pueden y deben concurrir, ¿cierto?, a instancias judiciales debidamente asistidos por sus representantes legales y que la regla en muchos casos judiciales es que sus propios representantes legales no son los que sostienen los intereses de los propios niños, sino que son más bien los que sostienen sus propios intereses, ¿no? Muchas veces acusando al niño, tirándose denuncias cruzadas, etcétera, y el niño muchas veces se pierde de este conflicto familiar. En esa realidad es que el año 2005 surge la reforma que crea los tribunales de familia, estableciendo primero una justicia especializada. Esta justicia especializada, ojo,
al momento de asumir el cargo el año 2005, los que fuimos jueces de familia sabemos que la exigencia curricular era alta, pero algo que a mí me gusta recordar, la justicia está especializada no en el inicio de la adquisición del cargo, sino que se especializada porque demanda de los operadores jurídicos de familia que estemos permanentemente capacitándonos en las temáticas que de suyo son dinámicas, ¿ya? Un juez de familia, por tanto, muy nombrado en su tribunal, no necesariamente, ¿cierto?, ejecuta una labor de especialización si es que no se ha formado nunca, ¿ya? Si es que no ha tenido estudios, sino que no ha podido, o que se sigue hablando, por ejemplo, de la rueda o del círculo de poder del año 1 en violencia, cuando en la práctica hay 25 teorías nuevas para entender, ¿cierto?, la dinámica de violencia intrafamiliar, ¿ya? Y en los tribunales de familia entonces se aloja la participación de unos profesionales del área psicosocial, que son los consejeros técnicos, que lo que hacen es asesorar al juez o jueza en labores propias de su expertise, las que están establecidas en el artículo 5 que ustedes bien conocen, el artículo 5 de la ley, ¿cierto?, de tribunales de familia. Pasa el tiempo, de a poco, lentamente, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, fuimos adecuando normativa, dictamos, ¿cierto?, la ley 20.680, denominada cuidado personal compartido, ¿cierto?, la modificación de la legislación de adopción en algunos aspectos muy procedimentales, creo que falta una reforma de fondo, la necesidad o la posibilidad, ¿cierto?, de reformar la ley 14.908 del año 1, ¿cierto?, que establece al final hoy día el Registro Nacional de Deudores y todas las otras modificaciones anteriores con el fin de cumplir la exigencia de la Convención de Derechos en torno a que el Estado deberá crear mecanismos consistentes y efectivos, dice la Convención, para que los niños obtengan el pago de la pensión de alimentos. Cuando uno despachaba órdenes de arresto en contra de deudores de alimentos y la señora venía diciendo, mire, la verdad es que a mí no me importa que se haya preso, y uno entendía que era legítimo lo que la señora decía, ¿no? Porque mandarlo preso en la práctica era darle papita al mono en la práctica. ¿Por qué? Porque estaba privado de libertad, no podía trabajar, si no trabaja no produce, si no produce no paga. Fin de la historia. Pero ese era el mecanismo que la ley contemplaba, por lo tanto era absolutamente ineficiente y no producía el resultado deseado. Hoy día lo que hace la ley es tomar a este deudor, darlo vuelta, botarle, ¿cierto?, su platita, agarrarla al Estado y pagarle en definitiva a la señora a través de las distintas fórmulas del Registro Nacional de Deudores. Se dicta esta ley entonces, y además se dicta la tan ansiada Ley de Garantías 21.430, que ya se encuentra en vigencia desde marzo del año 2022. Y a pesar de todo este estatuto jurídico internacional, convención, y de esta adecuación parcial, diría yo, de la legislación chilena, todavía tenemos algunas consultas que siguen haciéndose en los tribunales y que yo creo que es relevante ir poniendo énfasis en el cómo, ¿cierto?, entendemos la realidad. Se activó un micrófono, parece. No lo puedo silenciar yo. Cristóbal, ¿puede silenciar? Profesor, sí, voy a hacer lo siguiente, lo voy a silenciar a todos y usted reactiva su micrófono, profesor. Dale, gracias. Dale. Ahí sí. Lo hago incluso por protección del hablante, porque uno en pandemia con estas cosas se ha enterado de cada cosa que no queremos hoy día partir la semana con cosas familiares, ¿no? Bueno, decía entonces que a pesar de tener este estatuto convencional y legal dictado, existen todavía algunas problemáticas que es necesario resolver. La primera tiene que ver con, ¿cierto?, lo que plantea la profesora en cuanto a la escucha a los niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que el artículo 12, que establece una consideración bastante puntual, señala que los Estados partes garantizarán, estableciéndolo como un verbo rector impositivo, ¿cierto? No podrán, ni solo cuando se pueda, no, garantizarán a los niños, ¿cierto?, que estén en condiciones de formarse un juicio propio, la posibilidad de participar del proceso. Primero, hay que recordar, hay que entender además que el derecho del niño a ser escuchado, a ser oído, no tiene que ver con un entendimiento literal, es decir, que el niño solo puede participar del proceso siendo escuchado. Eso significaría restar posibilidad que los niños que no tienen, digamos, capacidad de habla, que tienen alguna situación de salud física, salud mental, etcétera, que no puedan hablar o que lo hacen en una lengua distinta a la del interlocutor, ¿significaría entonces que usted no tiene derecho a participar? No.
Entonces, la primera conclusión relevante es que el derecho al niño servido es una de las distintas manifestaciones que plantea la Convención de esta facultad del niño de participar de su proceso, ¿ya? Entonces, el derecho que está a la base es el derecho a participar, el derecho a la participación. ¿Y por qué un niño tendrá derecho a participar? Simple, porque las decisiones que se adoptan por esos adultos a puerta cerrada lo van a afectar, para bien o para mal. Y cuando la decisión viene impuesta, que el niño haya tomado parte en la misma, que era la construcción, significa retroceder al año 89, antes de la convención, y entender que nuestro tratamiento, mirada hacia el niño, es de objeto de protección, ¿ya? Yo adulto, yo padre, yo madre, yo mediador, yo profesor, con las mejores intenciones, creo que esto es lo mejor para ti. Y el niño legítimo, siempre me he pensado yo esta figura, el niño sentado en su pieza, le comunican esta resolución por correo, por WhatsApp, y dice, y a mí, puta, ahora, todos los domingos tengo que ir a ver a este viejo que no veo hace años, me va a pagar 20 lucas, nadie me preguntó, me dice que, y yo los sábados tenía pensado ir al club deportivo, jodí con el club deportivo porque este caballero vivía 3 regiones más allá. ¿Y por qué? Bueno, esta situación un poco irónica que yo les converso, uno la recibía a diario en los tribunales de familia, ¿ya? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir existiendo algunas microconductas o diría yo microdiscriminaciones en torno justamente a desconocer la calidad del niño sujeto de derecho. A mí me gusta, como plantea la observación 14 del Comité de Derechos del Niño, mirarla en términos muy generales. El adulto, cualquiera que éste sea, profesor, los padres, por supuesto, los primeros llamados, tribunales, consejeros, mediadores, en fin, todos los adultos, ¿cierto?, que van a circundar la vida de un niño y que eventualmente tienen que adoptar alguna decisión en torno a la situación de un niño o niña, deben facilitar la posibilidad que el niño ejerza este derecho. No hay ni una otra obligación, pero ojo, ninguna menos tampoco, ¿ya? El estándar es este, facilitar la posibilidad que los niños puedan participar de sus procesos. ¿Cómo lo harán? ¿Cuándo lo harán? ¿De qué manera? Es algo que uno perfectamente puede entender que mientras exista una autonomía progresiva y un mayor conocimiento al niño o niña de su situación personal, uno puede ir conversándolo o adecuándolo, y en otros casos, cuando exista menos autonomía progresiva, uno quizás podrá presentarle un escenario más o menos construido, pero siempre con el fin de que el niño pueda participar del proceso. Me explico. Mire, yo lo escuchaba en tribunales, el niño tiene 5 años, es muy chiquitito, la verdad es que yo tengo la experiencia que, etcétera, etcétera. Mire, la verdad es que es mejor no traerlo a tribunales porque el tribunal es un espacio dañino para el niño, en fin. Yo me pregunto, mire, como lo dijo el Comité de Derechos del Niño de la Observación Octava, ¿no? Que dijo, mire, está bien, usted puede pensar así, pero entonces tiene que concluir y tiene que asumir, porque así nomás quedará, digamos, la conclusión, que si usted constantemente va fijando reglas etarias, exigencias conductuales, tipos de cultura, niveles de capacidad del habla, de desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo, etcétera, lo que está haciendo es usted, sin que la convención se lo haya facultado, poniéndole piedrecitas en el camino, todas las cuales dificultan que el niño pueda entrar directo ante un tribunal que en la práctica va a resolver un tema no menor como muchas veces con quién el niño va a terminar viviendo el resto de sus días, hasta que cumpla 18 por lo menos. Y él dice, si usted le establece reglas etarias, por ejemplo, sobre los 4, sobre los 5, significa entonces que para usted la convención se aplica solo para los mayores de 5 años. Porque ¿de qué manera el niño de 4, de 3, de 2 o de 1 o la guagüita podría ejercer su derecho a participar del proceso? A lo mejor una guagüita no va a ejercer el derecho a través de el habla, ¿cierto? A través de la comunicación hablada, pero por Dios que lo ejerce de otra forma. O las guaguas cuando están hechas caca no lloran y es evidente que el mensaje es que las limpien. O cuando las guaguas tienen hambre no tienen un llorar distinto las mamás o los papás que están presentes en la sala
me van a entender. Las guaguas lloran de manera distinta y el desafío principal para los papás en los primeros días cuando llegan con el temor de, ay, ahora viene todo lo bueno, me leí 20 libros, escuché 40 experiencias, pero ahora viene lo bueno. Ay, ahora está llorando. Esto no es de libro, ¿no? Si el niño llora y se ahoga una vez cada 5 minutos, usted, no. Esto es ir conociendo al niño, probando, ¿cierto? Generando un vínculo afectivo, un vínculo de apego, donde él pueda sentir que si él llora va a haber alguien que lo va a atender, ¿ya? Y eso es la prueba del apego. Recuerden que el apego siempre hacia arriba, no. Yo adulto estoy muy apegado al niño. Eso las pinzas. El niño es el que se apega al adulto, ¿ya? Entonces, cuando el papá o la mamá reconocen, ¿cierto?, esta comunicación específica con su hijo o hija y dicen, este es el llanto de hambre, esto no es normal, al niño le pasa algo distinto, es porque están estableciendo una comunicación y el niño está participando de un proceso. ¿Cuál? No de uno judicial, pero de uno doméstico, coyuntural y muy básico, que es, por ejemplo, la limpieza, la muda, la alimentación, ¿ya? Recordemos que los principios de la Convención no son aplicables únicamente a los tribunales. Ojalá que los niños no vean nunca un tribunal en su vida y que sus padres sean los que tienen estos conceptos, ¿cierto?, muy claros. Luego, los niños tienen que hablar. ¿Por qué? Porque la Convención dice el niño tiene derecho a ser oído. Y como yo voy a escuchar, resulta que el otro me tiene que hablar. Entonces yo una vez le pregunté, le decía en un congreso a unos abogados, le decía, bueno, eso significa entonces que usted no sea sordo. Porque si usted fuera sordo, no podría usted oír y el derecho del niño a ser oído no podría ser, ¿cierto?, producido por un agente externo que sería el interlocutor sordo, ¿cierto? No, esto es muchísimo más profundo. Tiene que ver con buscar todas las herramientas posibles para que el niño, niña, adolescente puedan participar del proceso, ¿ya? Por lo tanto, lo que les quiero transmitir, establecer reglas etarias, de desarrollo cognitivo, de desarrollo conductual, de desarrollo del lenguaje, siempre se traducen en la práctica en discriminaciones y permiten que la convención se aplique a los que no quedan en esa discriminación. ¿Qué es lo que a mí me gusta en particular? Que los niños que puedan participar del proceso y que puedan ser invitados, ¿cierto?, a cualquier instancia que ellos crean conveniente. ¿De qué manera? ¿Cómo se hará? Lo podemos ir conversando. Mayor participación tendrán los que tengan mayor conciencia, mayor autonomía, y los otros, ¿cierto?, les proponemos un día, una hora determinada. Lo que en el tribunal donde yo trabajaba, que fue un debate de muchos años con los jueces y juezas, y nunca la verdad es que nos pusimos de acuerdo, pero los que tomamos esta postura lo empezamos a hacer de esa forma, y al momento de proveer las resoluciones, cualquiera sea la materia, le poníamos un rezo interesante a los niños, muy clarito, lenguaje claro de te recordamos que tienes un derecho, o sea, varios derechos, pero uno en particular, que es el de la convención, y empezaron a ver muchos niños en los tribunales. Los jueces que no estaban de acuerdo con esta postura, ¿cierto?, decían, encontraron que había una ganancia secundaria. ¿Cuál? Que escuchando al niño, previo a escuchar a los papás, había muchísimas más posibilidades de llegar a acuerdo y por lo tanto había menos fallo y más acuerdo, más conciliaciones. ¡Chin! Ganancia secundaria. ¡Chin! Facturemos, ni un problema, pero escuchémoslo, ¿sí? Escuchémoslo, hagámoslo parte. Mira, la verdad es que yo no tengo mucho conocimiento de psicología del desarrollo. Es su pega. Usted es tribunal especializado, tiene que capacitarse, un poco lo que decía la profesora. Oiga, pero es que no tengo espacio suficiente. Busque uno, ¿cierto? Genere la instancia. No tiene que tener una sala. Yo respeto harto a la sala Gesell, pero la sala Gesell no es la solución de la vida en materia de escucha. La sala Gesell es una técnica, una de varias, ¿cierto? Y hay niños que por sus características personales y por el relato que van a exponer ante un tribunal, es necesario que lo hagan en una sala Gesell porque es una mente tremendamente protegido, y en general pensando para niños que están victimizados en la esfera de la sexualidad. Son temas muy potentes, ¿no? Pero uno, y a mí me ha resultado muchas veces tirado de guata en el privado, en una alfombrita, con peluche, la consejera, el niño y nosotros, dibujando, y eso ha sido una de las entrevistas más enriquecedoras que tener una tremenda parafernalia cuando en la práctica nos quedamos muchas veces con la forma y no apuntamos al fondo, ¿ya? Entonces, ¿hay una entrevista a los niños? No. Existen tantas como niños y necesidades existan. Por lo tanto, el desafío está para nosotros, para el interlocutor, de contar con herramientas suficientes que nos permitan tener distintas destrezas desde lo psicológico, lo social, lo cognitivo, lo sociológico, para poder decir, ya, me estoy inventando, me tocó un niño de 7 años, niño migrante, que habla mahometano nomás el castellano, sus papás están súper peleados, es muy probable que venga él coaccionado, en fin.
tiene problemas con su hermana, no tiene más red de apoyo, listo. Ese es el contexto. Yo me coordino con el consejo técnico y le digo, mira, la entrevista la vamos a tomar los dos, yo voy a ser el que habla para que el niño no se sienta interrogado, ¿cierto? Con 2, 3, 4 grandes, generamos el contexto, ¿cierto? Preparamos la necesidad de contar con intérprete o no, si fuera necesario. Tenemos un espacio adecuado, tenemos comillas si es que es necesario, tenemos juguetes o tenemos libros o tenemos materiales de apoyo si fuera necesario, y vamos construyendo el esquema, ¿cierto? La cronometría de la entrevista conforme a las características propias del niño. ¿Por qué? Porque la capacitación que uno tiene que adquirir no es sino para generarle al niño, ¿cierto? Un espacio que para él sea nutritivo, para él sea de desarrollo, que le permita, ¿cierto?, activarse. ¿Tendremos una audiencia media hora después que puede ser radicalmente diferente? Sí, y no es porque nosotros estemos rayados, no, es porque tenemos que adecuar los espacios y las competencias a la vida de un niño o niña. Desafío, con esto termino, Marce, desafíos importantes, me sumo, capacitación constante y permanente. Segundo lugar, recordar que existen estatutos jurídicos hoy día que están vigentes, convención, pero ya tenemos ley de garantías que replica en gran medida la convención y lo dice nuevamente, derecho a participar, derecho a ser oído, en fin. Y en tercer lugar, para mi gusto, lo más importante es evitar construir cualquier espacio que pueda eventualmente limitar la posibilidad que el niño o niña pueda acceder al ejercicio de su derecho. Por el contrario, la idea es pararse desde la lógica que el niño decida si ejerce o no ejerce el derecho. Yo estaré disponible para escucharte a ti. Gracias a todos por la atención. Cortito, pero bueno, entiendo que el ejercicio, ¿cierto?, del diplomado es este, así que gracias, Marcela, por la invitación y a ustedes también por la atención. Ya, bueno, muchas gracias, Felipe. Te dejamos sin almuerzo, yo creo, porque a las 3, de esos 3 para las 3, empiezas a hacer clase en la Academia Judicial. Sí, los que van a tomar el diplomado, algunos y algunas, te podrán ver después, ¿no es cierto?, hablando sobre estos temas, se pregunta, pero también nuestra idea es tratar de seguir trabajando este tema, como lo habíamos comprometido con la Marina Suárez, contigo, con Pamela, más aún, como tú dices, con la ley de garantías, ¿no es cierto?, que actualmente está vigente, así que ahí vamos a ir organizando también algunos seminarios sin perjuicio de diplomado, ¿no es cierto?, de gestión de conflictos, negociación y mediación familiar. Yo no sé si tienes que retirarte al tiro posiblemente, ahora va a exponer Pamela, o tus clases fueron después. No, a las 3 me toca ahora, por eso aprovecho de de despedirme. Le Sí, reitero millón de a gracias. sí, a la universidad, a ustedes por la atención, y nada, siento firmemente que estamos en un súper buen momento para que los niños y niñas puedan tomar una construcción desde el intersector para que podamos conversar, alinearnos. Viene todo lo que tiene que ver con protección administrativa, las oficinas locales, estamos trabajando harto con la Corte Suprema en eso, en el Servicio de Protección Especializada. Así que Mira, sí. hay harto tema ahí, ¿cierto?, que hoy día está circulando. Y lo que yo le digo a mi alumno, yo nunca he visto el Poder Judicial tan movido por un tema como lo ha sido con la infancia. Yo creo que hay que aprovechar el vuelo para ustedes, ¿cierto?, de mover, de remecer, de salir, ¿cierto?, del espacio de confort y poder dar el salto cuántico a realmente transformarnos en un país protector. Y no que repetimos la convención y que la ley, no, aplicarlo, concretarlo. Discurso ya estamos suficientes. Ahora es momento de dar acciones concretas. Gracias, Marcela. Gracias, Felipe, te pasaste. Un abrazo a todos. Ya. Bueno, muchas gracias. El profesor se va a retirar. Ahora lo voy a dar paso a Pamela. Estamos un poquito pasados la hora, pero Pamela, estamos re entretenidos, agradecemos. Y bueno, en lo que es la primera parte, sí, yo traté de dar algunos tips, ¿no es cierto?, de cómo se podía intervenir, pero el profesor ya nos abrió más diciendo hay que exigirlo, esta participación. ¿Qué nos dice la responsabilidad penal juvenil en relación a esta institución de la mediación, Pamela? Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias también al profesor. Y la verdad es que tiene sus pros y sus contras en la última. Los contras, por supuesto, que es el tiempo, pero lo pro es poder haber escuchado a ustedes y en el fondo saber que hay mucho hilo en común, en realidad, en todas las ponencias. Quizás el más importante tiene que ver con la participación.
Porque si bien es cierto, tenemos acá la responsabilidad penal juvenil en relación a la institución de la mediación, en el fondo cuando hablamos de responsabilidad penal, pero dentro del espectro de la mediación penal, en realidad estamos hablando de la responsabilización, de una generación, digamos, de una cierta conducta o incluso una cierta conciencia que tiene que ver con la labor del mediador penal. La verdad es que, si bien es cierto, y ahora en Chile en realidad se ha dado un gran salto respecto a la posibilidad de generar mediaciones penales en concepto de responsabilidad penal adolescente, esto se va a dar con mayor fuerza en virtud a la aparición de la ley 21.557, promulgada el 31 de diciembre del año 2022, cuya publicación es hace muy poco tiempo, en enero del 2023, y que va a tener vigencia diferida en los plazos de 12, 24 y 36 meses. Les cuento que en nuestra región va a llegar a los 36 meses y que se va a partir principalmente por el norte. ¿Cuál es la importancia en el fondo de esta ley? Es que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Dentro de estas modificaciones, en el fondo, se recoge este gran concepto de justicia restaurativa, que podríamos decir que es una etapa del derecho penal, así como puede ser la justicia retributiva que todos conocemos, donde hay una sanción y una pena que van en juego y tiene alguna cierta lógica, digamos, que cambia este paradigma y que por eso se le reconoce como un movimiento social. Esto no solo se da en Chile, esto es absolutamente internacional. Es un proceso, es una forma de mirar la vida, es una estrategia, obviamente, y también es una herramienta. Para hacer la justicia restaurativa, es definida como un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa. Entonces, estamos hablando de la involucración, que en el fondo es un concepto muy cercano a la participación, a todos los que tengan un interés en una ofensa. ¿Quiénes podrían tener interés así básicamente en una ofensa? Obviamente el ofensor, quien la generó, obviamente la víctima y también la sociedad en general. Y podríamos a partir de ello atender esto conjuntamente los daños, necesidades y obligaciones. Fíjense qué interesante, porque cuando hablamos de necesidades, nosotros los mediadores, ¿qué pensamos al tiro? Satisfacción de interés, de necesidades, negociación colaborativa. Galtung nos dice que la justicia restaurativa es una transformación de los conflictos como medio para lograr la paz. Lo tenemos acá de un ámbito un poquito más sociológico, un poquito más amplio, a través de 3 elementos: reconstrucción tras la violencia, muy necesario. Siempre que ha habido violencia, hay que reconstruir, reconciliación de las partes y la resolución del conflicto. Por lo tanto, los valores de la justicia restaurativa son el encuentro, la posibilidad de que 2 personas se miren cara a cara, la reparación, cómo podemos atender a esta víctima ofendida, la reintegración de la persona que ha ofendido a través de una participación conjunta. Esto, que es mucho más amplio para que ustedes entiendan, en el fondo la mediación es una forma de expresión del gran movimiento de la justicia restaurativa. Desde esa lógica, el artículo 55 de la ley antes mencionada entiende a la mediación penal como la realización de un proceso restaurativo, es decir, de restauración principalmente hacia la sociedad, de restauración a la víctima y de restauración al infractor. Porque en la medida que este infractor se responsabilice de sus actos y repare a la víctima, está restaurando no solo a una persona, sino que a la sociedad en general.
restaurativo y especializado. Es decir, este mediador tiene que tener ciertas habilidades, en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente, por eso está la participación, miren qué interesante, la reparación real o simbólica. No estamos hablando necesariamente de algo pecuniario, sino que estamos hablando de satisfacción de necesidades de las víctimas, que pueden ser no económicas, ocasionado con la comisión del delito, asistido obviamente por un mediador. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer esto? La derivación va a ser desde el tribunal, si se hubiese procedido a la formalización, y si no, desde la fiscalía, perdón. También podría ser a solicitud de la víctima, tendría que haber ahí un consentimiento, obviamente, del imputado infractor y la autorización del juez de garantía. ¿Cuándo se va a poder derivar a mediación? Hasta el cierre de la investigación. ¿Con qué principios nos establece, qué principio de mediación nos establece esta ley? Básicamente nos habla de la igualdad de condiciones para mediar, lo que nosotros conocemos como equilibrio de poder, ¿ya? La imparcialidad, este rol del mediador es neutral. Existe, fíjense qué interesante, la confidencialidad. El mediador penal RPA va a poder mantener confidencialidad respecto de las situaciones, a pesar de lo que se está negociando para muchos podría ser un delito. Para los mediadores penales no es un delito, es un conflicto penal. Y si lo miramos dentro de la justicia restaurativa, nos damos cuenta que un conflicto penal tiene más características de conflicto en el sentido de interacción y del daño provocado más que la categorización de los hechos. Entonces, obviamente esta confidencialidad podría no aplicar cuando hubiese riesgo de la integridad física de los niños, niñas, adolescentes o personas en estado de vulnerabilidad. Si bien es cierto, la ley no lo consigna exactamente, se deja entrever en todos los artículos que en el fondo su búsqueda esencial es la reparación. ¿Por qué? Porque su foco está puesto en lograr la responsabilidad del adolescente y en obtener la satisfacción de los intereses de la víctima. ¿Qué delitos se van a poder mediar? Dice principalmente que se puede derivar a mediación todas aquellas causas que fuera procedente la suspensión condicional, el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, y ahí ya vemos un poco que aparece el principio de voluntariedad, las partes consientan libre y voluntariamente someter el conflicto. Miren qué interesante, no habla de delito. Nosotros hemos ido trabajando para cambiar la lógica de delito con la carga que pudiese tener a conflicto a dicha instancia. La intervención y permanencia en el mismo será obviamente personal y voluntaria, ¿ya? Obviamente, y acá hay pocos casos que son excluidos, en el fondo nos habla que no podrán ser derivados a mediación, por lo tanto no pueden ser mediados procesos referidos a delitos dolosos contra la vida, contra la libertad ambulatoria, contra la libertad sexual y cometidos contra personas menores de edad respecto a delitos y faltas tipificadas, contra la libertad sexual cometidos contra personas menores de edad y aquellos delitos y faltas tipificados en la ley 20.000, a excepción de los previstos en los artículos 4 y 50 que tiene que ver en realidad con el tráfico el microtráfico de droga y que principalmente se ha trabajado mucho en los proyectos pilotos en establecimientos educacionales. ¿Cómo va a terminar esta mediación penal? Frustrada, sin acuerdo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros hemos trabajado con un joven, hemos logrado su responsabilización a través de la mediación? Y queremos, en el fondo, que de esa responsabilización a él le nazca y él esté dispuesto a reparar a una víctima, pero esta víctima no se presenta a una mediación. Entonces la ley nos establece que por causas no atribuibles al imputado,
pero siempre y cuando el presente signos concretos de responsabilización, esto será considerado para atenuar responsabilidad penal en su condena. También será un antecedente importante en las audiencias de sustitución y revisión. Por otra parte, tenemos la mediación exitosa, donde está el acuerdo cumplido por parte del imputado. La ley nos señala además que van a existir programas o centros de mediación públicos o contratados inscritos en un registro y que va a ser, en el fondo, obligación de este programa de mediación el acompañamiento al joven para el cumplimiento del acuerdo. Y esto se ve muy interesante porque un proceso de mediación penal tiene objetivos un tanto diferentes, como todos los ámbitos o cada uno de los ámbitos de la mediación. A mí me ha tocado ser parte a través de la Corporación de Asistencia Judicial del estudio práctico de mediación RPA, que en el fondo es un estudio que se generó para la discusión y la promulgación de la ley que le estoy diciendo, con todos los matices, porque al poner en práctica situaciones de mediación penal, obviamente es ahí donde se va encontrando qué o cómo puede ir encajando la realidad, nuestra realidad, con el desarrollo de la ley. Les voy a contar a grandes rasgos cómo ha funcionado este proyecto, este piloto, y cómo probablemente va a seguir funcionando hasta la implementación en nuestra región. Hay una selección de casos a partir de una mesa técnica que está compuesto por la Defensoría, Fiscalía, el Poder Judicial y la Corporación de Asistencia Judicial. En este ingreso de caso, cuando nos derivan un caso que nosotros mismos hemos diseñado, que cuenta con las características para, en el fondo, siempre un proceso de mediación parte con una sesión individual al ofensor. ¿Qué es lo que, si el ofensor no quiere participar, obviamente hay un cierre administrativo, pero si participa este ofensor, nosotros tenemos que evaluar o desarrollar su responsabilidad frente a los hechos y generar alguna acción de reparación a la víctima e incluso a la sociedad en general. ¿Cómo se hace esta sesión privada con un ofensor? Nosotros tenemos que trabajar a través de ciertos criterios favorables. Por ejemplo, y evaluarlo, que tenga interés en reparar, que pueda explicar lo ocurrido desde alguna lógica, que tenga una conciencia de los hechos, que sea capaz de pedir disculpas, y desde la reinserción, que también se trabaja en la mediación penal, ver el tema de la escolarización, y en el fondo es difícil, es complejo, pero muchas veces cuando nosotros trabajamos en mediación penal RPA, trabajamos en culturas delictuales, con chicos que están insertos en espacios familiares y sociales que promueven y favorecen ciertas conductas, digamos, dentro de la delincuencia. Asociadas probablemente muchas veces a algún consumo problemático de drogas u otras circunstancias. Estos son variables, porque como decía el profesor Pulgar, cada caso de mediación en familia, cada entrevista con niño, cada conflicto penal es único. Pero les dejo algunas de las cosas que nosotros miramos para empezar a trabajar el objetivo de la responsabilización y de la reinserción en la mediación penal. Gracias, Marcela. Gracias a todos también por escucharme. Sí. Muchas gracias, Pamela. Muy, muy interesante tema. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Si no, también yo quería algunas dudas que han ido quedando. Tienen los micrófonos activados, así que basta que levanten la mano y pueden preguntar. Varinia, cuéntanos, ¿tú te activas el micrófono y le haces la pregunta o alguna reflexión? Sí, va por una reflexión en realidad, y quizás Qué bueno. me gustaría hasta poder, alguien que tenga alguna respuesta o opinión desde el chat también. Dos cosas, Marcia, te agradezco y te felicito, creo que es un tema súper atingente y necesario Sí, para generar reflexión
reflexión, incluso desde la práctica profesional, o sea, reflexión gremial, reflexión de la norma y de los propios procesos. Cuando mencionas, de hecho, cierto, lo que aparece dentro del interés superior del niño en la ley 19.968 y esta como discrepancia junto con la ley de garantía de la niñez, ¿cierto? Me da la impresión, o sea, y siento que de partida al legislador como que, no sé si quizás no se consideró, no se analizó que existía una normativa por ahí media no solita, pero medio independiente dentro de todas las otras, que hubiera sido necesario modificar también. Y, o sea, siento que quizás ahí, más que un no querer hacerlo, quizás hubo una no consideración, no sé si no estuve en la historia de la ley como para ver si eso alguna vez fue considerado o no, quizás no, simplemente no pasó dentro de, no sé si alguien sabe algo al respecto, pero aún así, me quedo dando vuelta cuando hablabas de imprescindible, y fíjate que mientras esperaban, busqué, por lo menos literalmente imprescindible, dice que no se puede prescindir, ¿ya? Y prescindir dice que uno puede hacer abstracción de alguien o de algo o pasarlo en silencio. Y me quedo dando vuelta que la interpretación de lo que entendemos por imprescindible, siento que va cambiando culturalmente en relación a lo que hoy en día entendemos por la palabra imprescindible, a la luz de todo lo que se expuso anteriormente, desde la parte normativa hasta la parte cultural, ¿cierto? De salir un poco de este adultocentrismo a poder centrarnos realmente en el niño como un sujeto de derechos y no tenerle miedo. Yo siento que a veces podemos tenerle un poco de miedo a los niños, no en el sentido de tener susto, sino en el sentido de ¿qué hacemos como padres si los niños de verdad no quieren, por una razón a veces entendible que te desafía, porque tienes todo listo, lo vas a hacer de esta manera y lo haces así, y cuando a veces te plantean otras cosas que incomodan, por así decirlo, que ponen en jaque, no sé, las decisiones, sin poner en riesgo, obviamente, su integridad física, sino que son situaciones o cosas que ellos piensan que de verdad desafían lo que se había planeado, por así decirlo, de los papás. Pero eso me parece interesante desde incluso entender y dentro de la discusión, qué es lo que como mediadores entendemos como imprescindible hoy en día. Y también sumar que la unidad de mediación creo que tiene un tema pendiente ahí en la actualización de ese manual y ese protocolo que también es un poco antiguo, ¿cierto? Y que se debiera hacer. Y lo último es una consulta para ti, Marce, quiero saber cuál es tu postura o si el llamar a los niños a mediación, quizás debiera hacerlo en todo momento, pero ¿tú lo interpretas justamente en todo momento o aun cuando en los casos más conflictivos? Me explico. Por ejemplo, hay veces cuando dos padres están sumamente de acuerdo y los ven y tienen todo absolutamente como acordado y te relatan que sí, lo hemos acordado así, ya que vemos que los niños son de esta y de esta manera. O sea, hay un relato, una narrativa donde te cuentan un poco que ellos pensaron lo que pensaron, por ejemplo, hasta un cuidado personal compartido y la forma como van a hacer el sistema de residencia en relación a la forma de ser y la dinámica que tienen los niños. Suena muy bonito, pero me hizo mucha reflexión también lo que decías tú, lo que dijo el magistrado, de que lo verán así los niños o no, versus cuando a veces más conflictivo, un papá relata una cosa de un niño, otro papá relata la cosa de otro niño, y la cosa no se ve como tan clara desde la perspectiva de ellos. Me gustaría saber, también puede ser la opinión de Pamela, de ustedes dos que como expositoras, si tú lo ves en ambos, quizás debiera ser, o cuáles serían como las ventajas o los desafíos de unas versus la otra. Gracias. Voy a tomar un poquito y ahí vamos a sumar otra pregunta. Gracias, Marina. Mira, respecto a la participación del niño en la mediación, a nosotros nos tocó, a mí me tocó participar en ese momento en parte de la discusión de la ley. Al tiro, Natalia, te damos la palabra. Y costó el sumar, ¿no es cierto? Porque, como decía Felipe, la Convención del Derecho del Niño, Niña y Adolescente se suscribe, posteriormente se ratifica, pero cuesta salir del adultocentrismo
Y la ley que fue el 2005, la de familia, pero cuando estábamos discutiendo los pilotos y de haber sido la ley primera que consagró el divorcio, nos costó, ¿no es cierto?, el que se diera un rol relevante al niño en la mediación. Incluso se discutió en un momento la posibilidad de que contara con un representante cuando el chico podía tener intereses distintos a los padres, y eso no se aceptó. ¿Ah? No se aceptó enfáticamente. Voy a guardar recién un par de gritos por eso. Fue un hecho, así, pero ¿cómo? Así, yo estaba razonando, te fijas, si un representante opina distinto, no estaba ni siquiera afirmando, sino me estaba abriendo a la posibilidad de, ¿ya? Entonces eso no se aceptó específicamente, no he visto cómo quedó redactado el mensaje, pero sí me acuerdo de las discusiones, pues tuvimos la suerte de poder participar en esa El época. 2004, ¿cierto? Del 2004 estamos hablando Sí, pero esto se discutió para hacer la ley. de antes. Claro, empezamos a discutirlo como el 98, se discutió un par de años, ¿ya? Porque yo recuerdo que yo estaba a cargo del Centro de Mediación de la Corporación y no era directora, era subdirectora. Entonces, por los años de cambio y todo, tiene que haber sido antes que la ley se plasmara en norma y estuviéramos discutiendo el proyecto piloto para luego plasmarlo en una norma como tú la viste, digamos. Entonces no se aceptó una mayor intervención del niño específicamente. Ahora, si yo lo llamaría siempre, no lo llamaría siempre, pero a mí me parece interesante, y no es por si es más o menos conflictivo. En ese sentido, creo que a lo mejor uno se engaña, porque menos conflictivo ¿para quién? ¿Para los padres? Nuevamente, para ellos no hay ningún problema, y a lo mejor la indiferencia es tan grande que no hay problema. Pero sí, y por eso yo destaqué esto de que también lo citó en otra directiva Felipe, que la observación general número 14 dice, un derecho sustantivo, habría que llamarlo, a lo mejor alguien podría decir siempre, pero ya, pensamos que yo soy diciendo siempre. Principio interpretativo, ahí guarda relación con lo que tú dices, porque lo que dice la ley es que sea indispensable, estrictamente indispensable, dice el 105. Es decir, que tú dices que se amplía la interpretación del concepto y que lo que es estrictamente indispensable en una época no en la otra. Toda la razón. ¿Va? Y también así ha evolucionado el derecho de niño y adolescente, porque lo que se podía exigir en una época como interés superior del niño es distinto a lo que exige hoy. Pero sí a mí me parece súper interesante lo que dice que debe pasar de una norma de procedimiento a debe fundarse o explicarse cómo se consideró. A lo mejor debiéramos, y era lo que yo decía en las resoluciones judiciales, que no me parecía menor, decir, mire, yo no lo cité porque consideré tal y tales cosas. A lo mejor en la mediación debería hacerse lo mismo. El control de convencionalidad es que suscribiendo Chile, si no soy exacta en esto, la Carolina, otros abogados que están, me pueden ayudar y me complementan, es que suscribiendo algunos tratados internacionales Chile, hubo en algún minuto un ministro de la Corte Interamericana que dijo, bueno, si suscriben el tratado, sus leyes, las interpretaciones judiciales, la jurisprudencia y los procedimientos que guardan relación con estos temas deben adecuarse a lo que suscribieron. Por eso se llama control de convencionalidad. Entonces yo creo que en control de convencionalidad se podría alegar, ¿no es cierto?, de que debe fundarse o explicarse si se consideró o no, o por qué no se consideró. Ahora, si se estableciera como norma genérica que siempre deben ser consultados o entrevistados, yo no me pondría para nada. Pero si al día de hoy los llevaría siempre, creo que todavía no, pero debiéramos fundarnos o explicarnos, porque si la explicación es ¿Cuándo sí, insuficiente. cuándo no? Es que ese es el punto, porque sería interesante plantearse cuándo sí lo llamo, cuándo no lo llamo, en base al nivel de conflicto, no, en base qué te determina uno que sí y otro que no. Es No tengo interesante claro leer. qué, Yo no tampoco tengo claro sabía. qué, porque me suena un poquito arbitrario. Tendríamos que sentar y conversar cuáles son los criterios, Varinia, porque si tú me Ya. preguntas a priori, no te podría contestar para qué te va a decir, oh, no lo he Pero es un tema pensado. súper interesante, Marta, es como abrir una caja de Súper, como azar para memoria y para perfectamente, sentarnos porque y discutir criterios y ponerlos, porque no los exacto. tenemos. Se llama, ¿Ya? gracias.
No, pero así que tema pendiente. Tema pendiente. Vamos a Natalia y a Carolina y de ahí le damos la palabra a Pamela, ¿sí? Natalia. ¿Dónde Olá, trabajas, buenas, Natalia? buenas tardes. Soy brasileña, mediadora en Brasil, soy de São Paulo, pero estoy viviendo en Chile recientemente y me encanta este tema porque ustedes en Chile tienen una base sólida en mediación, porque en Brasil se capacita para mediador judicial y privado. Entonces es como un poco muy amplio y lo siento las bases un poco más difícil de solidificar la mediación como ustedes. Entonces, para mí esto es muy encantador esta discusión. Y en Brasil aconteceu un caso público porque están llegando a las mídias sociales los problemas familiares. Y tiene una actriz, Luana, y un surfista, Scooby, muy conocidos en Brasil y todo. Y ella trae muchos problemas con los hijos para las mídias sociales. Y hubo un caso que el hijo de ellos se pronunció diciendo para su mamá parar de hablar de esta manera de las relaciones y todo en las mídias porque está afectando a su papá, que necesita de patrocinio porque es un surfista. Y esto causó un debate muy grande en Brasil. En Brasil todo el mundo está hablando de este caso, ¿no? A nivel familiar, a nivel de mediación. Entonces, no sé, creo que tenemos que ser un poco más rápidos porque los hijos, los niños están se pronunciando. Sí. Entonces, este debate es muy importante y también el asunto de Pamela. Hoy aconteceu novamente um aluno de 13 anos entrou em uma escola em São Paulo, e com um instrumento se matou a professora e feriu muitos colegas, amigos, né? Muchas gracias, Natalia. Yo creo, comparto absolutamente las dos cosas que nos comentaba. Yo creo que la mediación tiene que tener un grado de especialización. La verdad es que yo fui por muchos años mediadora familiar y cité muchas veces a chicos a mediación. A mí lo que me complica es como todo o nada, lo que decía Marcela, que si en el fondo se ve en este minuto los registros de mediación y no hay ningún niño citado a mediación, es porque no se está considerando. Comparto completamente los criterios, recordando los criterios que yo tenía, que en ese minuto eran sumamente importantes, y un poco uniendo toda esta tarde, digamos, y los diferentes temas, yo diría que es la participación. O sea, recuerdo, por ejemplo, una mamá que me decía, mi hijo quiere venir y conversar con usted, porque él necesita saber qué es lo que está pasando. Entonces, yo siento que cuando pensamos cuándo y cuándo no, tenemos que centrarnos en las necesidades del niño. Y las necesidades del niño puede estar en el conflicto, puede estar en su personalidad, puede estar en miles de cosas, en realidad, que podemos ir desarrollando, que se puede desarrollar, digamos, dentro de la mediación familiar. Y también comparto, Natalia, la cultura de la violencia, que creo que es indispensable para la reincidencia, evitar las reincidencias, aplicar nuevas formas de justicia, en este caso la restaurativa, que pudiese, y ojalá que así sea, dar mejores resultados respecto a las modificaciones conductuales de aquellos jóvenes que si pudiéramos hablar también de responsabilización como tal, nosotros nos podemos sentar a decir, es responsable, pero también tenemos que pensar qué tan responsable es la sociedad y qué tan responsables somos todos nosotros como sociedad en la formación de una cultura violenta. Gracias. Carolina, perdona, Eso, Marcela. Carolina.
Gracias, profesora. Carolina, contigo ir terminando. Por la hora, nosotros estamos entretenidos. Dale, Gracias, profesora. Bueno, un gusto hablar estos temas, volver a hablar estos temas con ustedes, que avancemos en el derecho a participación del niño, niña y adolescente en todos los ámbitos, ¿no? Porque a veces como que lo tenemos muy claro en algunos aspectos, principalmente en el judicial, y en algunas etapas previas o posteriores se nos olvida un poquito el derecho a participación. Entonces, en ese sentido, bueno, yo quería manifestar que claramente yo soy de las personas que cree que debiese incorporarse al niño siempre en la mediación. Ahora, para eso yo creo que tenemos que hacernos una pregunta antes de si es indispensable o no es indispensable. La respuesta yo creo que hay que buscarla en cuál es el rol que el niño ejerce dentro de la mediación o cuál es el rol que el mediador le va a otorgar a la participación del niño. Porque si consideramos que el niño debiese concurrir a la mediación como aportación de antecedente o aportación de prueba, digamos, tendríamos que analizar si es indispensable o no. Si es como derecho a información, tendríamos al niño solamente cuando requiera ser informado de las decisiones que se están tomando. Pero si considerásemos, por el contrario, creo yo, que el niño es un sujeto pleno de derechos, siempre debiese participar de alguna forma u otra en la mediación. Por eso que siempre debiese ser indispensable. Entonces, cuando tengamos que respondernos sobre si es indispensable o no, tenemos que preguntarnos cuál es el rol que yo le estoy asignando a la participación del niño. Y con esa respuesta necesariamente debiésemos concluir que siempre lo es. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Pamela. Muchas gracias, Carolina. No sé si hay más preguntas. Vamos cerrando, Marce. Palabras finales. Vamos cerrando. Bueno, contarles que esta actividad, los que están presentes, Variña, está también la Paula, que trabaja con nosotros, Cristóbal, varias exalumnas, Carolina, vi la Sigrid por ahí, varios más que se ven escapar, y algunas gentes de la corporación de las distintas regiones. La realizamos pensando que era un tema pendiente, la realizamos también como al inicio, aunque el diplomado parte después y con otras personas que se han inscrito como alumnos, etcétera, pero como dar una primera impronta, ¿no es cierto?, a la actividad de este año, pero fue una sorpresa la cantidad de personas que se inscribieron para participar en este foro. Si bien sabíamos que era un tema pendiente al reflexionar sobre la participación del niño en la mediación, la incorporación en las distintas áreas, como en los conflictos familiares, en lo que es la responsabilidad juvenil adolescente, etcétera, fue una novedad para nosotros el ver la cantidad de personas que nos interesaron y se interesaron en el tema. Así que nos comprometemos a trabajar un poco más, Variña, en esta temática, cuándo sería necesario seguir un poco lo que nos aporta Carolina, y a lo mejor es un tema que debiéramos trabajar poco a poco. A nosotros como universidad también nos ha interesado como escuela de derecho en el área, un tema que poco a poco también yo me doy cuenta que va a confluir nuestro estudio, es la formación en mediación. Esto porque buscar un tema, ¿no es cierto?, que guarda relación con la práctica, con la academia, y yo creo que y dentro de la formación en mediación, yo creo que uno de los temas que debiéramos incorporar también es capacitarnos para intervenir y trabajar con niños y niños, como decía también el ministro Pulgar, ¿no es cierto?, en cuanto a conocer desarrollo socioemocional del niño y conocer, ¿no es cierto?, otras áreas, otras disciplinas que nos permitan trabajar con mayor fuerza el tema. Karen Dubó nos pregunta, ¿pueden enviar información del diplomado? Qué buena la pregunta para nosotras, Karen. Sí, mira, teníamos la duda cuánta información dar, porque esto lo hicimos pensando en hablar de los derechos del niño. Así que ya que tú lo preguntas, entiendo que Cristóbal lo subió al chat. Lo va a poner, porque también que no, muchos de los que están aquí son exalumnos, otros se han capacitado en otros muy buenos programas, en otras universidades,
y uno se puede comunicar, ¿no es cierto? Yo no sé si hay algún correo, Cristóbal, que al final estará. Dale. Ya. ¿Podrías poner el correo de la coordinación? Anotarlo. Sí, efectivamente, si tú incorporas en la página de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, aparecen los avisos de los diplomados, y si tú escribes a diplomado.negociación y mediación@pucb.cl, también te puede dar información para este año, para otro año, para algunos posteriores. Y si quieres sacarnos más la información, Cristóbal, estamos partiendo en abril y hay una inscripción temprana que tiene algún descuento hasta el 31 de marzo. Generalmente se utiliza en múltiples universidades. Gabriela Carreón, qué gusto saludarte. Más que digas que tan bueno el diplomado, qué gusto que esté. Entonces nos comprometemos a seguir trabajando este tema y felices de participar con ustedes. Agradecerle especialmente a Pamela, a Felipe, a Cristóbal, presidente del Colegio de Mediadores. Carolina también está trabajando, en mi abogado, ¿no es cierto? Carolina Romero, sí, que también ahí trabajan con la participación del niño permanentemente. Cristóbal dice compartió un archivo en la reunión. Entonces yo creo que vamos con un compromiso, Varinia, Pamela, Carolina, buscarnos el espacio para generarnos algunas preguntas e invitarnos posiblemente en unos 40 días más a una próxima reunión a desarrollar estos temas. E incluso se me acaba de ocurrir, si a ustedes les parece, a lo mejor Carolina, tú que has pensado al respecto, te ubicamos para trabajar, y Varinia también, pero tú que razonaste al respecto, para que generáramos un espacio donde hubieran otros expositores, de los cuales las invitamos, digamos, las invitamos formalmente, y vamos a ver si somos capaces de levantar, yo espero que sí, pero el desafío de poder levantar algo sobre el tema. ¿Les parece? ¿Sí? Carolina, Varinia, ¿sí? Por supuesto, sí. Organizamos, Todo lo que y tenga ustedes relación con la ahí, mediación claro, y los bien, derechos del niño, sí. claro, y ahí Sí. ustedes nos exponen o su experiencia o cuáles son los razonamientos que ustedes ya han venido trabajando, y nosotros también cooperamos con ellos. ¿Ya? Ya, muchísimas gracias en nombre del programa, de la escuela y de nuestro diplomado, y un gusto volverlas a ver a muchos y muchas. ¿Ya? Gracias. Muchas Wow, gracias. gracias.